Existen secretos que han permanecido ocultos durante siglos, misterios enterrados en el tiempo, silenciados por los guardianes de la historia. Pero a veces, entre manuscritos polvorientos y documentos olvidados, aparecen pistas que desafían lo que creemos saber. Una teoría prohibida, una historia que la Iglesia jamás ha querido aceptar. ¿Fue Jesús un hombre casado? ¿Y si su esposa fue la mujer más enigmática de los evangelios? Esta es la historia de Jesús y María Magdalena, el supuesto matrimonio secreto que podría cambiarlo todo. La imagen que el cristianismo nos ha mostrado de Jesús es la de un hombre santo, un líder espiritual, un ser divino sin ataduras terrenales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una historia completamente diferente? Una historia oculta, silenciada, prohibida. Para descubrir el origen de esta leyenda, debemos viajar en el tiempo. A los primeros siglos del cristianismo. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores intentaron recopilar sus enseñanzas, pero no todos estaban de acuerdo en qué debía considerarse la verdad. Mientras los evangelios que hoy conocemos como oficiales eran seleccionados por la Iglesia, había otros escritos que quedaron en la sombra. Libros prohibidos, textos olvidados, palabras que nunca debieron ser leídas por el público. Uno de esos textos es el Evangelio de Felipe, un documento gnóstico que menciona algo perturbador. Según este evangelio, Jesús tenía una compañera. ¿Y quién era ella? Nada menos que María Magdalena. Pero esto es solo el comienzo. Hay más documentos, más pistas, y todas nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Por qué la historia de Jesús y María Magdalena fue eliminada de la Biblia? A lo largo de los siglos, el relato de María Magdalena fue transformado, degradado. De discípula privilegiada pasó a ser considerada una prostituta arrepentida. Pero, ¿y si todo esto fue parte de una gran manipulación histórica? El siglo XXI ha sido testigo de un resurgimiento de esta teoría. Libros como El Enigma Sagrado y la popular novela El Código da Vinci han puesto en la mente de millones de personas la idea de que la Iglesia ha ocultado una verdad perturbadora, que Jesús no solo tuvo una esposa, sino que dejó descendencia. Muchos de estos textos se basan en historias medievales, en especial del sur de Francia, donde se cree por muchos lugareños que María Magdalena llegó a esta zona poco después de la crucifixión de Jesús, e incluso allí daría a luz a una niña, que tiempo después se uniría a la estirpe de los reyes merovingios, que dominaron la zona después del siglo V de nuestra era. Para muchos, estas historias son ciertas, y que esta verdad ha costado vidas, en especial de tribus como los cátaros, quienes se creen le rendían culto a la Magdalena. Algunas leyendas mencionan que los caballeros templarios también conocerían el secreto de la reacción de la Magdalena con Cristo, y eso los habría vuelto ricos, ya que la Iglesia habría comprado su silencio. Desde la perspectiva de la Iglesia, la idea de un Jesús casado es algo más que una simple teoría. Es una afrenta a la esencia misma del cristianismo. Los defensores de la tradición argumentan que no hay pruebas contundentes en los evangelios canónicos que sugieran que Jesús estuvo casado. Afirman que los textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, fueron escritos por grupos gnósticos con ideas místicas que se alejaban del cristianismo original. Según la doctrina cristiana, Jesús no habría tenido razones para casarse. Su misión no era terrenal, sino espiritual. Su unión era con la humanidad, no con una sola mujer. Y aquí viene el golpe definitivo. La Iglesia sostiene que la relación entre Jesús y María Magdalena era simbólica, una representación de la relación entre Cristo y su Iglesia. Es decir, la compañera mencionada en los textos apócrifos no sería una esposa en el sentido literal, sino una metáfora de su papel dentro de la comunidad cristiana. Los críticos también han señalado algo importante. Gran parte de la supuesta evidencia sobre este tema proviene de documentos fragmentados, escritos siglos después de la muerte de Jesús, lo que los hace poco fiables como pruebas históricas. Otros argumentan que la idea de un Jesús casado es simplemente una proyección moderna, basada en nuestra necesidad de ver a las figuras históricas desde una óptica más humana. Pero aquí está la pregunta que muchos se siguen haciendo. Si esta historia es solo una teoría sin fundamento, ¿por qué se ha intentado tanto desacreditarla? ¿Por qué el tema sigue siendo tabú en ciertos círculos religiosos? Tal vez, solo tal vez, la verdad es más oscura de lo que imaginamos. Los historiadores han estudiado esta teoría durante años, y lo primero que debemos entender es que no hay evidencia directa de que Jesús haya estado casado. Los evangelios canónicos, que son los documentos más antiguos sobre su vida, no mencionan en ningún momento un matrimonio. Tampoco lo hacen los primeros textos cristianos fuera de la Biblia. Pero eso significa que nunca sucedió.
Los historiadores más escépticos sostienen que la vida privada de Jesús simplemente no era un tema relevante para los primeros cristianos. Si estuvo casado o no, podría haber sido un dato irrelevante en comparación con su mensaje y su crucifixión. Sin embargo, hay otro detalle interesante. En la sociedad judía del siglo I, era común que los hombres se casaran. De hecho, era raro que un rabino permaneciera soltero. Esto ha llevado a algunos expertos a plantear la posibilidad de que Jesús haya estado casado, pero que esta información se haya perdido con el tiempo, o que nunca se considerara importante para sus seguidores. Pero ¿qué pasa con los textos que mencionan a María Magdalena? Aquí la ciencia nos da una pista clave. Los evangelios gnósticos, como el de Felipe y el de María, fueron escritos entre los siglos II y V, es decir, más de 100 años después de la muerte de Jesús. Esto significa que no son relatos de testigos oculares, sino interpretaciones tardías de su historia. Además, los fragmentos que mencionan a María Magdalena están incompletos o en mal estado. En el caso del Evangelio de Felipe, la parte que sugiere que Jesús la besaba tiene palabras faltantes, lo que hace que cualquier interpretación sea incierta. En 2012, la comunidad académica entró en shock cuando se reveló un pequeño fragmento de papiro escrito en copto, en el que se leía: Jesús les dijo, mi esposa. El documento, conocido como el papiro de la esposa de Jesús, fue presentado como una posible evidencia de que esta teoría era real. Pero la historia dio un giro inesperado. Tras años de análisis, los expertos determinaron que el papiro era una falsificación moderna. Las pruebas científicas demostraron que la tinta y la caligrafía no coincidían con los estilos del siglo IV, lo que llevó a la conclusión de que alguien había intentado fabricar una prueba falsa para respaldar la teoría. La historia y la ciencia nos dicen que no hay pruebas concretas de que Jesús haya estado casado con María Magdalena. Pero tampoco hay pruebas definitivas de que no lo estuviera. Como muchas otras figuras históricas, su vida privada sigue envuelta en el misterio. Lo que sí sabemos es que la idea de un Jesús casado ha fascinado a millones de personas. Ya sea como una verdad oculta o como un mito moderno, esta historia ha trascendido el tiempo, dejando en el aire una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Crees que Jesús estuvo casado con María Magdalena? ¿O todo esto es solo un mito moderno? Déjame todo en los comentarios. Si te gustan estos temas llenos de misterio e historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, no todo es lo que parece.